estamos en la época de esperar la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Pero hay algunos que se desaniman. Y hay varias parábolas, y yo escogí una de ellas esta noche para que nos detengamos y analicemos algunos elementos. Hay varias parábolas en las que nuestro Señor Jesucristo compara el reino usando una historia que no es real, pero que tiene algunas similitudes para poder hablar de aspectos que son reales, que son espirituales. Quizá de alguna manera esta parábola se puede conectar con la de las 10 vírgenes. ¿Cuántos conocen la parábola de las 10 vírgenes? ¿Y cuántos son de las vírgenes sensatas? Y los demás son de las insensatas. Recuerde que el grupo de las vírgenes se divide, ¿verdad? Entre las vírgenes sensatas, tienen aceite, están preparadas, están vestidas, están listas, están aguardando que aparezca el esposo. Pero las vírgenes insensatas no tienen suficiente aceite, están preparadas, saben que el esposo viene, pero curiosamente el esposo se tarda y todas cabecean. Eso es algo curioso, todas cabecean, lo cual revela la debilidad humana. Todos somos débiles. La única diferencia va a ser que unos se han esforzado por estar listos y van a estar preparados cuando el Señor venga, y otros no van a estar preparados. Esto de estar preparados, el Señor Jesús lo enseñó a través de varias parábolas. Vamos a conectar estas ideas con lo que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 1. Mateo capítulo 20, versículo 1. A Jesús le gustaba enseñar por medio de parábolas, y hay un misterio espiritual en esto, y es que Él quería que los secretos, las cosas profundas, fueran conocidas únicamente por aquellos que de veras tienen hambre por la palabra, anhelan la palabra y procuran tener comunión con Dios. De manera que cosas sencillas pueden estar escondidas de la mente o del entendimiento de muchas personas que son superficiales, que son indiferentes. Así que ante el mismo mensaje puede hacer que usted reciba un mayor nivel de revelación que el que está a la par suya, o que usted reciba un nivel de revelación menor que el que está a la par suya, porque depende del hambre que tenemos por la palabra de Dios, depende de nuestra comunión con Dios. Entonces Jesús ocupaba las parábolas y luego a los apóstoles les enseña o les explica que Él les habla con parábolas para que no entiendan, pero que a ellos sí les va a explicar, porque ellos han pagado el precio de dejarlo todo por seguirle. Eso no significa que Dios haga acepción de personas, sino que confirma el principio de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hace conocer su pacto. Entonces la comunión íntima del Señor es con aquellos que le anhelan, anhelan su presencia, anhelan su palabra, y a ellos Dios se las revela, así como a Daniel. Dios le reveló a Daniel cosas que nadie más había entendido, porque Daniel buscó a Dios en oración, en ayuno. Mateo 20, verso 1 dice el Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les voy a dar lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿y por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Una parábola, como acabo de mencionar, es una narración ficticia que contiene elementos que pueden ser utilizados para enseñar verdades espirituales. Así que hay que entender la comparación, hay que entender la conexión que hay entre los elementos que hay en la parábola con lo que el Señor Jesús quiere enseñar. Ahora, comenzamos viendo que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante. O sea, Él dice: voy a darles una explicación acerca de a qué se parece el reino de los cielos. Y comienza hablando de un hombre, padre de familia.
Y ese hombre, padre de familia, representa a Dios. Ese hombre, padre de familia, representa a Dios, que es el dueño de una viña. Y la viña es el reino. Es el lugar donde se cultivan, donde se van a reproducir almas, donde se van a ganar almas, donde se va a causar que haya un crecimiento en el reino de Dios. Ahora, los obreros pueden ser considerados los judíos en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay otra parábola que se llama la parábola de los obreros malvados. Y los judíos entendieron que hablaba de ellos, porque los obreros malvados no le entregaban al dueño de la viña el fruto, sino que cuando llegaban los enviados por el dueño de la viña, los echaban fuera. Y entonces el dueño decidió enviar al hijo, y al hijo lo mataron. Y el hijo era Jesucristo. Y el dueño de la viña también era Dios. Y los obreros malvados eran los judíos. Y entonces Jesús pregunta en esa parábola: ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña a esos obreros? Y la respuesta es: los va a castigar, los va a echar fuera y le va a dar la viña a otros obreros que produzcan el fruto y se lo entreguen a su tiempo. Y eso significa que la viña, el reino, fue trasladado de los judíos hacia nosotros los gentiles. Gloria a Dios. Pero ahora Dios está esperando fruto de nosotros, hermano. Y Pablo enseña esto también a través de una comparación de la vid, de la verdadera higuera. Y habla acerca de que nosotros fuimos insertados o injertados, y que los judíos fueron arrancados. Y si ellos, que eran el verdadero olivo, menciona él allá en una de sus cartas, si ellos fueron siendo el verdadero olivo, fueron desgajados, también nosotros podemos ser desgajados. Y esto tiene una aplicación espiritual, conectando todas las ideas que estoy dándole. Así como los judíos al final se convirtieron en obreros malvados que no produjeron el fruto del reino, nosotros también tenemos el mismo potencial de convertirnos en obreros malvados, de no producir el fruto que Dios está esperando. Y así como Dios tuvo que desarraigar a los judíos, también tú teme, dijo el apóstol Pablo, porque tú también puedes ser desarraigado. Amén. Entonces vemos que estas similitudes, estos ejemplos, estas imágenes de lo natural son ocupadas para poder explicar verdades espirituales. Así que aquí los obreros deben entenderse como los judíos del Antiguo Testamento y los creyentes en el Nuevo Testamento. Dice que el dueño de la viña hizo un trato con los que estaban ahí, con los que encontró primero, con los obreros que encontró. Y dice que el trato que hizo fue darles un denario al día. Ahora, un denario era la paga de un día, o sea que es lo que se llama salario, que sería aquí en nuestro país es como $7, ¿verdad? ¿Ah? $10 no es. 10. Me he quedado atrasado yo. Ok, entonces el salario, el pago de un día, eso es un denario, lo que un obrero ganaba un día. Pero aquí entendamos que el denario lo que realmente representa es una vida. No sé cuántos jugaron Pac-Man, no sé cuántos jugaron esos juegos electrónicos y a través de los puntitos se ganaban vidas. Y de repente cuando se lo comían tanto, usted ya no tenía vidas. Pero antes de que se lo comieran, si lograba comerse un diamantito, lograba comerse otra cosa, ganaba otra vida. Entonces aquí el denario representa una vida, la vida eterna. Entonces el dueño de la viña, Dios, conviene con los obreros diciéndole: si se ponen a trabajar en mi viña, les voy a dar una vida, les voy a dar la vida eterna. Ese es el denario. El denario representa una vida, representa la salvación. Ahora, las horas representan la vida de las personas. Si usted prestó atención o conoce la parábola, dice que el dueño de la viña salió por la mañana. Y aquí tenemos que entender que es una referencia desde el momento en que comienza la luz del día. Los judíos entendían que se separaban las 12 horas de oscuridad, la noche, 12 horas de luz, el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que el dueño de la viña salió temprano en la mañana. Eso significa que 6 o 7 de la mañana salió a contratar los obreros. Ahora, esto puede representar no solamente a aquellos que han sido criados en el Evangelio, que son hijos de cristianos, sino que también puede representar a aquellos que fueron alcanzados
o ganados para Cristo siendo niños y permanecen toda su vida siguiendo al Señor. Habrá algunos aquí, aparte de mi esposa, que sé que fue siendo niña la ganaron para Cristo. ¿Cuántos siguen al Señor aquí desde niños? Quiero saber. 1, 2, 3, 4, como 6, como 7, como 8. Entonces, esto de que los obreros fueron contratados a las 6 o 7 de la mañana, en realidad representa etapas en la vida de las personas. Y esto está representándonos entonces a aquellos que nacieron en un hogar cristiano o que fueron ganados para Cristo siendo niños y han permanecido trabajando en el reino. ¿Cuántos de los que levantaron la mano han estado trabajando en el reino? Amén. Han permanecido en el reino. Han continuado llevando el yugo de Cristo. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer en la viña. Ahora dice que el dueño de la viña, Dios, llama a otros a eso de la hora tercera. La hora tercera equivale a las 9 de la mañana. Y esto representa a los jóvenes. Si las 6 o 7 representa a los niños, la hora tercera representa a los jóvenes. Representa a aquellos que conocieron al Señor a los 15 años, 18, 19 años y comenzaron a seguir al Señor. Y en ellos se aplica aquella palabra que dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Vea, la Biblia nos habla acerca de llevar el yugo y Jesús dijo eso, ¿verdad? Que lleváramos el yugo de Él porque su yugo era ligero y que era fácil su carga. Entonces esto de obrar, de trabajar, de involucrarse en la viña, tiene que ver con nuestra vida como cristianos, enfrentando las adversidades, guardando el testimonio, negándonos a esto, negándonos a aquello, sirviendo al Señor. Entonces los obreros aquí, ya en el Nuevo Testamento, somos nosotros como iglesia. Y representa a aquellos involucrados en el reino y viviendo para poder extender el reino de Dios en la tierra. Dice que el dueño de la viña salió como a la hora sexta. La hora sexta equivale a las 12 del mediodía y representa a los adultos. ¿Cuántos llegaron a Cristo ya adultos, hermano? ¿Quiero ver manos levantadas? Vea, Dios llamó a algunos siendo niños. Fueron alcanzados siendo niños. Otros fueron alcanzados siendo jóvenes. Yo conocí al Señor cuando tenía 19 años. Otros fueron alcanzados ya adultos. Y muchos de los adultos, quizás algunos acá han dicho esto: hubiera deseado conocer al Señor cuando era joven, porque perdí mi tiempo. Mientras tanto hay otros jóvenes que lo están perdiendo ahorita en lugar de seguir al Señor. Entonces las 12, la hora sexta, representa a los adultos. Pero luego dice que el dueño de la viña salió como a la hora novena. Equivale las 3 de la tarde. Y esto representa ya a la gente mayor. Representa ya a la gente en sus 50, sus 60 años. Ya vivieron, ya sufrieron o ya disfrutaron. Ya han estado en toda clase de pecados, en ignorancia, en idolatría, viviendo lejos del Señor. Probablemente ya enfrentando las consecuencias de la debilidad, de enfermedad en su cuerpo. Pero esto representa ya a la gente mayor, las 3 de la tarde. Pero todavía el dueño de la viña, que es Dios, llama a otros en la hora 11. Y esto representa las 5 de la tarde. Ahora, las 5 de la tarde sería el equivalente de los ancianos. ¿Cuántos conocieron al Señor ya ancianos? Ah, no, si no hay ancianos aquí, ¿verdad? Esa pregunta entonces no se aplica. Esto representa a los que conocieron al Señor ya 70, 75, 80 y se murieron un año después. Se murieron 5 años después. Entonces vemos cómo en realidad esta parábola donde Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a unos cuando eran niños, llamó a otros cuando eran jóvenes, llamó a otros cuando eran adultos, llamó a otros cuando ya estaban al final de los años en su vida. Y él convino con los primeros, con los que llamó primero, que les iba a dar un denario, les iba a dar una vida. Y para enseñarnos un principio relacionado con el carácter de Dios, la Biblia dice que el Señor, a la hora de pagar, le dijo al mayordomo que llamara a los obreros, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea que ¿quiénes recibieron la paga primero?
los últimos que habían sido alcanzados. Ahora, esto contiene, como le repito, una parábola tiene semejanzas, pero no es que todo encaja con exactitud, sino que contiene verdades escondidas. Y Dios hace esto para poder probar el corazón de algunos. Porque lo que continúa en la narración es, en el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. O sea que aquellos, hermanos, que conocieron a Cristo y solo vivieron para el Señor los últimos 3 años de su vida, ganan una vida eterna, al igual que aquellos que fueron criados en el Evangelio. Pero como aquí el asunto es que la parábola se presta para una mala interpretación y no tendríamos que confundirla con la parábola o con el principio, más bien dicho, de los galardones. Hay que aprender a separar los principios que hay en la palabra. Jesús dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay recompensa por el trabajo que hacemos en el reino, hermanos. Dije que hay recompensa por el trabajo que hacemos en el reino. Y podemos vivir con esa expectativa. Dios paga. Y Dios paga bien. Y Dios paga el doble. Fíjese que Dios paga aquí y pagará en la eternidad. Por si no lo sabías, de luego saber. Dios paga bien. Dios es el mejor jefe, el mejor Señor, el mejor amo. Vale la pena servirle. Así que vemos aquí en la palabra que existe el principio de que el galardón depende de la obra, depende del esfuerzo, depende de la tarea realizada. Ese es un principio bíblico. Pero aquí en la parábola encontramos una historia donde hay similitudes para poder enseñar una verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? Que dentro de la justicia o dentro de la bondad de Dios, o ambas cosas, Dios ha decidido salvar a aquel que vivió toda su vida lejos de Él, pero al final puso su confianza y creyó en Jesucristo. Y lo va a salvar de la misma manera y lo va a glorificar en su cuerpo de la misma manera que aquel que lo conoció siendo joven o siendo niño. Porque Dios en su bondad, Él así lo quiere hacer. Porque imagínese, hermano, que Dios hubiera puesto requisito de años, así como usted para jubilarse. Si Dios hubiera puesto, por ejemplo, el que me sirva 40 años entra en el reino. Ay, hermano, un montón de gente se quedaba afuera. Reduzcámoslo a 25, seamos un poco buenos. El que me sirva 25 años, pero en fidelidad. Y que nunca se aparte y que no se salga del ministerio y se porte bien con su líder y no haya ninguna queja, ese va a ser salvo. No, quedamos afuera también, ¿verdad? Pero Dios decide salvar, hermano, en su misericordia, a aquel que vivió lejos de Él, pero ya en la edad adulta, ya en la tercera edad o quizás en la cuarta, decidió poner su confianza en Cristo. Y aquí brevemente voy a hacer mención del hecho de lo que es un problema en la mente de muchos cristianos cuando alguien acepta a Cristo en el momento de la muerte. Acostumbran a hacer esa pregunta en el instituto bíblico: pastor, ¿y la gente que le entrega su vida a Cristo antes de morirse son salvos? Dios es el que dice sí o no. Porque la Biblia dice, mi Biblia dice, buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado. Y hay algunos que pueden hacer la oración del pecador a última hora porque no hayan de qué más agarrarse. No porque haya fe en su corazón, no porque haya temor, y eso solo Dios lo sabe. Pero hay otros que sí, verdaderamente. Quizá nunca se les explicó que Jesús es el Señor, que hay vida en Cristo. Y entonces Dios, que es el verdadero juez, Él sabe quién es salvo. Cuando a mí alguien me pregunta sobre eso y me pone casos específicos, le digo, no, yo no puedo saber. Pero es que mire que el ladrón allá, muy bien, un buen ejemplo. El ladrón reconoció a Jesús. Probablemente el ladrón había oído de las cosas que Jesús había hecho. Probablemente él había escuchado sobre los milagros. Pero en una situación muy particular que no debería ser el modelo, porque esto es lo que causa que algunos dicen, ¿quiere usted aceptar a Cristo? No, más adelante, cuando no saben del día de mañana.
Entonces esto es lo que causa que muchas personas piensan que pueden estar postergando su decisión, rechazan al Señor y después puede hacer que no tengan la oportunidad de reconocerlo como el Señor de sus vidas. Pero en el caso de este ladrón sucede algo muy particular. Sin que nadie le predique, por circunstancias ajenas que desconocemos o detalles en la palabra, este hombre se refiere o se dirige a Jesús y le dice: Señor, yo sé que tú vas a establecer un reino. Yo sé que tú eres rey. Yo te pido algo. Ahí te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre tuvo fe en Cristo. Nadie le estaba predicando, hermano. Pero ese hombre puso su confianza en Cristo y lo reconoció como rey. Y confesó que él creía que él iba a establecer un reino en la tierra. Y sobre esa fe, sobre esa confesión, sobre esa dependencia de él, alcanza la salvación. Y es que Jesús le dice: de cierto te digo hoy, que vas a estar conmigo en el paraíso. Y entonces este hombre alcanza la salvación. Ahora, podríamos juntar las ideas para tener un panorama completo y entender: Dios en su misericordia puede salvar a alguien en el último momento. Pero a la gente nosotros deberíamos de aconsejarle que no espere el último momento, porque puede hacer que no tenga ningún momento más. Recuerdo un día que íbamos con unos pastores para el lado de La Libertad y de repente un vehículo detrás de nosotros golpea el microbús donde iba el pastor Jorge Recino, golpea la esquina. Una mujer iba manejando un pickup y voy viendo yo por el espejo que el pickup se venía acercando detrás de nosotros. Habían perdido el control, se subió sobre una piedra, las personas que venían en la cama salieron volando y hubo un hombre que salió volando a caer en la cuneta de la carretera, llegando ya a la curva del Papaturro, creo que le llaman. Y ese hombre cayó sobre una piedra. Yo me frené, mi esposa salió corriendo para orar por él, para ver de ministrarlo, para ver qué había pasado. Todos nos detuvimos, nos regresamos. Fue un momento bien tremendo, hermano. Porque la muerte llega así de repente. Y la gente piensa que va a volver a despertar mañana y va a volver a despertar pasado mañana. Y piensan que son dueños de la vida y se dan el lujo de rechazar la invitación de entregarle su vida a Cristo. Y es por eso que es importante que nosotros prediquemos y le anunciemos a la gente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y para nosotros el entendimiento de que ya sea que hayamos sido alcanzados desde niños o jóvenes o adultos o ancianos, tenemos que permanecer. Porque ¿qué hubiera pasado con estos obreros si no trabajan todo el día y llega la hora de la paga? No habrían recibido la paga, porque la paga viene al final del día. La paga viene cuando llega la noche. La paga viene cuando Cristo venga. El denario, la vida eterna, va a ser dada cuando Cristo venga. Así que hubieron hombres que trabajaron cerca de 10 horas. Otros trabajaron más de 10 horas. Otros trabajaron 7, 8. Otros trabajaron 6. Otros trabajaron 3. Y los de la 11ª, ¿cuántas horas trabajaron? 1 hora. Los últimos años de su vida sirviendo al Señor. Alguien hace la broma diciendo: es que hay algunos, ¿verdad?, que cuando ya están todos enfermos, que les duelen las rodillas, ya no sirven para nada. Aquí estoy, Señor. Te entrego todo lo que soy. Envíame a mí, Señor. Ya solo el cascajo, dicen, ya los pedacitos de vida le entregan al Señor. Pero cuando tuvieron fuerzas, tenían habilidades, no tenían tiempo. Ya todos arruinados y vienen a consagrarse en oración y en el ministerio. Pero usted que está aquí esta noche puede entender: si Dios lo alcanzó a la hora 6ª, usted tiene que permanecer y ser fiel. Amén. Ahora, todos recibieron un denario, todos reciben una vida eterna. Pero Dios, a propósito, el Señor Jesucristo, a propósito, en esta parábola, narra que el dueño de la viña llamó al mayordomo y le dice: págale primero a los postreros. Y es lógico, ¿verdad? En lo racional, es lógico que si esto hubiera sido literal y usted hubiera trabajado 8 horas y alguien llegó ya al final y solo trabajó 1 hora, y usted se da cuenta que le dan $10 al que trabajó solo 1 hora, es lógico que usted piense: mínimo me tiene que dar 20, no porque 40, porque en realidad son 80, porque está pagando a 10 la hora.
Y resulta que le van pagando lo mismo a todos. Ahora, esto fue como para probar el corazón. Y entonces resulta en el verso 11, bueno, desde el verso 10, dice que al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué representa el denario? Vida eterna, una vida. Todos ganamos una vida por la fe en Cristo. En la bondad de Dios, en la justicia de Dios, ya sea que usted conoció al Señor a los 70 años, a los 40, a los 20, a los 12, usted se gana una vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Pero un detalle muy importante: tiene que permanecer desde el momento en que Dios lo llame. Porque ahí es donde entra la aplicación de las vírgenes. Porque usted pudo haber sido llamado a los 20, sirve al Señor hasta los 50, y el otro año resulta que le agarra la locura y se quiere ir para el mundo. Y se va. Y primero anda contando que usted era miembro del CCF, que no, mi pastor Alberto Cornejo. Después ya no, después le da vergüenza, ya no dice nada. Y ya después de unos 8 años dice, no, si yo antes iba al CCF. Antes estaba ahí por el Cine Apolo. Hoy está en un gran edificio en otra parte, pero agarre la palabra profética, hermano. Entonces lo importante es que tenemos que aplicar el principio de que del momento que usted es llamado, usted tiene que llegar hasta el final del día. Y el final del día es cuando Cristo venga, hermano. No importa cuándo usted fue llamado. Lo que importa es que usted permanezca. Porque si usted no permanezca, entonces la parábola que se aplica es la de las vírgenes insensatas, que estaban esperando al Señor, tenían aceite pero no suficiente. Y cuando el Señor llegó, como se tardó, no estaban porque andaban buscando el aceite. Entonces muchos cristianos van a ser dejados fuera, y es tremendo cómo el Señor Jesús habló con claridad sobre esto, pero una gran cantidad de cristianos no le da la importancia que tienen estas enseñanzas, hermano. La importancia de estar preparado. Jesús dijo que había que estar preparados porque nadie sabía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre iba a venir. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir con este pensamiento: el Señor va a manifestarse en cualquier momento y tenemos que perseverar, no tenemos que retroceder, tenemos que permanecer, afirmarnos, hacer nuestra decisión cada vez más firme y no retroceder, porque Él viene pronto. Y mientras Él no venga, es necesario continuar presionando, es necesario vivir cada día, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Cada día, viva cada día como justo, hermano. Viva cada día como creyente. Haga como hacen los alcohólicos anónimos, que tienen esa forma de pensar: solo hoy voy a vivir sobrio. Así como con la idea, mañana tal vez tomo, pero hoy voy a vivir sobrio. Llega mañana, hoy voy a vivir sobrio. Y después van contando que ya llevan 100 días, 300 días, 400 días. ¿Y usted cuánto lleva, hermano? Ya lleva miles de días, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito el Señor, hermano. Entonces solo hoy viva en santidad. Solo hoy viva esperando al Señor. Solo hoy viva comprometido. Y cada día viva de la misma manera. Y persevere, porque vale la pena. Entonces vemos acá que el corazón de estos hombres se revela. Y eso revela la maldad humana, ¿verdad? Los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Qué pecado más común, hermano. Murmurar, hablar en contra de alguien, señalarlo, acusarlo. Lo acusaron de injusto, lo acusaron de malvado, lo acusaron de aprovechado. Dice, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Se imagina usted a un creyente reclamándole al Señor: mira, Señor, te serví desde los 12 años, y a mi vecino que te entregó la vida a los 72 y se murió a los 75, también lo salvaste? Y mientras yo andaba evangelizando y no iba a los bailes y me negaba a los vicios y a los deleites, ese viejito bolo, ese viejito mujeriego, ese viejito bailarín se deleitó en la vida y también lo salvas igual que a mí. Por ahí va el asunto del reclamo, hermano.
Porque hay un entendimiento en lo lógico que no cuadra en lo espiritual, pero que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios es bueno y Dios no quiere la muerte del impío. Y por eso Dios salva a la persona, aunque venga al conocimiento o al reconocimiento del señorío de Cristo en los últimos años de su vida. Y eso es precisamente lo que Jesús revela sobre el carácter de Dios en este mismo texto. Trabajar una sola hora significa llevar el yugo de Cristo por poco tiempo. Quizás hasta probablemente un par de años antes de morirse. Pero soportar la carga y el calor del día significa vivir como creyente por muchos años, soportando oposición, soportando burla, soportando injusticias. Recuerdo yo un día en que mi hijo Jonathan andaba en un vehículo que teníamos, andaba haciendo no sé qué vuelta, y aquí por la cascada un pickup en el levantón que hizo, porque tenía malo como el clutch, en el levantón le dio a la puerta, le dio a la llanta y sumió la parte trasera. Sí, es ese vehículo rojo que está ahí, la Sportage. Y entonces resulta que ahí en la cuestión de arreglar, el hombre se hizo cargo que lo iban a arreglar y que él era mecánico, que venía de un taller cerca y que el carro que andaban lo andaban probando. Y ya mi hijo me llamó, fui a ver yo el asunto para poder ver que se responsabilizaran. El carro lo habían metido ya al taller, supuestamente le iban a trabajar, pero pasó un día, 2 y 3 y no le decían nada. Pasó una semana y no le decían nada. Cuando ya después de que pasó la semana fui a hablar yo con el dueño del taller, que me había prometido que iban a responder, y me dijo que quien había sido el culpable era su empleado, y me dijo, mire, me dijo, aquel se fue, me dijo, así que yo no le respondo, me dijo. Me la hicieron, pero así, hermano. Usted sabe que los impíos son buenos para hacerla, ¿verdad? Aunque a veces los cristianos también, ¿verdad? Sí, a veces los cristianos también. La cosa es, hermano, que me dice, pero déjeme, voy a hablar con él. Me dijo, tal vez regresa y que no sé qué. La última vez que yo fui a hablar con ese hombre, me hice acompañar del papá de Miguel, hermano Miguel. El hombre estaba en un comedor. Y llego yo y le digo, bueno, mire, ¿y qué pasó? Pues le digo yo, ¿contactó al fulano o no? No, me dijo, pero así bien agresivo. El hombre estaba comiendo. Y estaba tan airado que agarró el fresco y me lo tiró. Mire, hermano, le di 2 patadas, 2 en el pecho, aquí lo doblé, lo revolqué y lo tiré a la calle. En la mente. Ay, hermano, en mi mente. Si a mí me decían Massinger cuando yo tenía 20 años, hermano. Ay, hermano. Usted sabe lo que es sentirse amarrado por el Señor, hermano. Porque yo no quería que el día siguiente apareciera en el periódico: 2 pastores devanan a pobre mecánico. Yo no quería eso, hermano. Y mire, yo me detuve por el Señor, hermano. Y a usted le ha tocado. Usted ha tenido que llevar el yugo. Usted ha tenido que aguantar cosas, soportar cosas, porque es evangélico, ¿no es cierto? Aunque algunos no se han dejado, ¿verdad? Por veo que no dicen amén, entonces veo que no se han dejado. Pero no es lo mismo vivir 40 años como cristiano que vivir los últimos 5, ya viejito en mecedora, viendo YouTube, Centro Cristiano de Fe San Salvador. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo, hermano, estar que viene a la iglesia, que sale de la iglesia, que sirve, que madruga, que trabaja, que se burlan de usted, que lo ofenden, así como al hermano William, que le decían, la misma mamá, tras que vas a trabajar a la iglesia y no te pagan, sino que mantenés al pastor, sos un tonto. Y tenemos que aguantar ofensas, tenemos que aguantar injusticia. O quizás solo a mí me ha pasado porque no lo veo a ustedes muy convencidos de lo que estoy hablando. Pero no es lo mismo, hermano, entregarle la vida a Cristo cuando usted ya está jubilado, feliz, tranquilo, descansando, que vivir como joven, batallando contra las pasiones, negándose, soportando, sabiendo que el mundo es basura comparado con lo que el Señor tiene para su pueblo. Pero la recompensa en la bondad de Dios, y es lo que se revela aquí, es la misma. Así que en el verso 13, el dueño de la viña, que representa a Dios, responde a uno de ellos: amigo, ¿no te he hecho agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario?
toma lo que es tuyo y vete, pero le quiero dar a este postrero como a ti. Se ve un carácter así bien firme de parte del dueño de la viña, que en realidad representa a Dios, hermano. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. ¿Acaso Dios no puede salvar a aquel que le conoció 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses antes de morirse? O igual a aquel que fue criado en un hogar cristiano y permaneció llevando el yugo. Porque Dios es bueno. Dios quiere salvar y glorificar a aquel que pone su confianza en Él, aunque sea en los últimos años de su vida. Pero nosotros tenemos que entender que independientemente de la hora en que Dios nos llamó para serle fieles. Y en esa fidelidad hay una base para galardones. Pero la salvación es la misma. La vida eterna es la misma. El cuerpo glorificado. Entonces viene aquí el Señor y le dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y Jesús dijo, ¿verdad?, que solo había uno bueno: el Padre. El hombre representa a Dios. Y esta noche podemos salir con este recordatorio: Dios es bueno, hermano. Y en su bondad Dios quiere salvar a nuestros familiares que no han sido llamados en el principio del día. No fueron llamados a la hora novena, ni al mediodía, ni siquiera a las 3 de la tarde. Dios quiere salvar a nuestros familiares, porque Dios es bueno. Y usted tiene que anunciárselo, tiene que proclamarlo, tiene que hacerlo saber a la gente. Dios es bueno. A Dios le parece justo salvar al que cree aún en sus años finales, como aquel que creyó siendo un niño o siendo un joven. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Él quiere salvar a cualquiera que ponga su fe en Él. Y en Mateo 20:16, un texto que es bastante difícil para los conocedores de la Biblia explicar, Jesús concluye diciendo: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Lo que sí yo entiendo en cuanto a esto es que lo que se le ofreció a Israel, Israel no lo ha alcanzado, pero nosotros ya lo alcanzamos por medio del Espíritu Santo. Lo que se le ofreció a Israel, nosotros ya lo alcanzamos. Ellos necesitaban un profeta para oír la voz de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y somos guiados por el Espíritu de Dios. Al menos eso dice la palabra, que los que son guiados, esos son hijos de Dios. El pueblo de Israel estaba muerto. Necesitaban un hombre que oyera a Dios, y a este se le llamaba profeta. Usted no necesita un profeta para ir a preguntarle qué dice Dios. Usted pregúntele a Dios: Padre Celestial, habla mi vida. Señor, dirige mis pasos. Señor, inclina mi corazón. Amén, iglesia. Usted no necesita un mediador aparte de Jesucristo. Usted no necesita un profeta, porque a usted le ha sido dado el Espíritu Santo. Los judíos no caminaron en la autoridad de los creyentes. Por eso cuando vieron a Jesús echar fuera demonios se sorprendieron. Usted tiene la autoridad para echar fuera demonios. Según Jesús, usted tiene la autoridad para hablar de la montaña. Los judíos no tenían esa autoridad. Entonces los judíos se sorprendían cuando veían a Jesús viviendo como vivía, porque decían: ¿y quién es este que hasta el viento y la tempestad le obedece? Porque ellos no tenían entendimiento del ambiente espiritual. Nosotros podemos penetrar en ese ambiente, y en ese sentido, hermano, los postreros que somos nosotros podemos ser de los primeros en disfrutar del reino, los poderes del siglo venidero, dice el libro de Hebreos. Podemos caminar en los poderes del siglo venidero, viviendo en otro nivel, sabiendo que el reino está aquí, y que a través de la persona, o a través de la obra, a través de la presencia, mejor dicho, del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir de otra manera. Con revelación, hermano. Con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, con discernimiento. Podemos vivir con autoridad. Entonces ahí se aplica que los primeros serán postreros. O sea, al final, los judíos que eran los primeros van a ser los últimos en ser recompensados. Y nosotros que éramos los últimos, que ni pueblo éramos, vamos a ser los primeros en ser glorificados, en ser levantados en la primera resurrección. Pero los judíos se van a quedar. Entonces los postreros, los primeros van a ser postreros, y nosotros vamos a ser primeros. Así como el mayordomo llamó para pagarle a los que habían trabajado solo 1 hora, el Señor va a llamar a la iglesia primero. Y los judíos se quedan en la gran tribulación. Alguien se goza, no porque ellos se queden, sino porque nosotros nos vamos, hermano. Porque ahí se cumple el principio.
Los postreros van a ser primeros. Y los primeros van a ser postreros. Así que entendamos, hermano, que independientemente de la hora en que Dios nos llamó, a la hora 11ª, a la hora 3ª, a la hora 6ª, a la hora 9ª, Dios nos ha llamado para que seamos fieles. Es importante permanecer siendo fieles. En Mateo 24:42 Jesús dijo: velen porque ustedes no saben la hora en que ha de venir su Señor. En Mateo 24:43 Jesús dijo: sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mire, si alguien supiera que Jesús va a venir en abril del 2025, podría decir: es que ahorita estoy ocupado en varias cosas, entonces allá por el 24 me voy a firmar, para que cuando el Señor venga me halle, pero bien firme. Y por eso es que el Señor ha dejado en esa incertidumbre, no si va a venir o no va a venir, porque Él viene, hermano. Ha dejado en una incertidumbre el día de su venida, para que por medio de nuestra fe permanezcamos siendo fieles. Y por eso el Señor dice en mismo Mateo 25, verso 13: velen pues, después de la parábola de la Virgen, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, iglesia, los que están sirviendo al Señor desde niños, desde jóvenes, desde adultos, desde ancianos, sigamos fielmente y digamos como el apóstol Pablo: nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. ¿Hay alguien que esté de acuerdo conmigo? No somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que perseveran para preservación del alma. Oramos. Padre Celestial, gracias por alcanzarnos. En tu misericordia, en tu bondad, a algunos nos alcanzaste en la hora 3ª. Otros han sido alcanzados en la hora 6ª, en la hora